Bienvenidos a este espacio de conversación bajo el título de Mundos propios para presentes inéditos, dramaturgia en alemán ante la postpandemia. Esta plática está organizada por la Cátedra Bergman, junto con la Coordinación Nacional de Teatro, el Goethe-Institut de México, la Embajada de Austria en México y la Embajada de Suiza en México y Pro Helvetia. Con esta plática daremos inicio al Festival de Dramaturgia Contemporánea de Habla Alemana Theaterwelt. Nos acompañan la alemana Vera Schindler, desde Suiza Martine Klawadetscher y la austríaca Theresa Doppler. Vera Schindler, de Alemania, trabajó como asistente de dirección, autora, dramaturgista y vestuarista en el teatro. Estudió escritura escénica en la Universidad de Artes de Berlín y Artes del Lenguaje en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. Vive como escritora independiente en Berlín y Viena. Actualmente está trabajando en su primera novela. Martina Klawadetscher, de Suiza, estudió alemán, lingüística y filosofía. Escribe guiones, obras de teatro, columnas radiales y es autora de cuentos y novelas. Por su novela, La invención de la desobediencia, escrita el 2021, recibió el Swiss Book Prize. Actualmente vive en Suiza. Theresa Doppler, de Austria, estudió Artes del Lenguaje en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y estudios de teatro, cine y medios de comunicación en la Universidad de Viena. En 2019 ganó el premio de Heidelberger Stückemarkt a la mejor obra revelación. Actualmente vive en Viena. El Heidelberger Stückemarkt es uno de los festivales más importantes de dramaturgia contemporánea en Alemania, un poco para poner el contexto. ¿Fertig? Super. Para comenzar, me gustaría invitarlas a que se presenten brevemente, más allá de lo que yo ya dije acá, desde otra mirada, que es desde su trabajo y sus preferencias como autoras. ¿Cómo y dónde prefieren escribir? ¿Dónde encuentran inspiración, por ejemplo? ¿Y qué temas las ocupan? ¿Qué formatos de texto suelen utilizar? ¿Y es la historia o los personajes o los temas los que priman en sus textos? No tiene que ser todo, pueden elegir algunas cosas, pero la idea es tener como una idea un poquito más desde su quehacer para que la gente las pueda conocer. Hola, yo soy Martina Klawadetscher. Yo escribo casi siempre en casa. Me parecen muy difíciles estas preguntas porque, bueno, siempre es muy difícil presentarse a sí mismo. En principio, me parecen que yo no tengo que buscar los temas me llegan a mí. Cualquier noticia puede ser una historia, cualquier encuentro, cualquier observación en la calle. Y claro, a la larga se te aparecen cosas que se te quedan en la cabeza, que se convierten en obsesiones. Y creo que para mí eso es escribir. Y yo escribo cuando estoy como poseída por algo, cuando no me puedo librar de ello. Y para librarme de ello tengo que escribir. Ese es mi impulso. ¿Cómo escribo? Bueno, yo escribo siempre en movimiento, de viaje. Ahora, me voy a quedar, por ejemplo, 3 meses en la Ciudad de México. Me encanta el caos, me encanta su tamaño, eso me inspira. En casa ni siquiera tengo un escritorio, sino que todas las mañanas voy a un café afuera y para mí eso es muy importante. Para escribir todo me tiene que atravesar, eso lo dijo un escritor español y yo me identifico muy bien con eso. Creo que la Ciudad de México también va a aparecer en mis textos y que no sé si la gente en Berlín lo va a entender, pero yo creo que sí. Buenas noches. Schön hier zu sein. Yo escribo, me da mucho gusto estar aquí, para empezar. Yo escribo exclusivamente teatro, pero me siento más cercana de la literatura que del teatro. Diría que yo vengo de la literatura y siempre mantengo una cierta distancia al teatro.
lo que me parece muy importante. Como dramaturga, me veo más bien como una especie de satélite que gira en torno al teatro, pero a gran distancia. A mí me interesan los personajes, sobre todo. Me interesa el lenguaje que se puede desarrollar para los personajes, que se puede inventar o encontrar. Y a mí me interesa, en principio, el ser humano en el mundo moderno, con qué nos confrontamos en el presente y cómo nos cambian estas cosas con las que nos confrontamos, cómo cambia nuestra percepción, nuestra vida interior. Y creo que mis personajes siempre están buscando una especie de contacto o de cercanía y les cuesta trabajo. Eso creo que es mi tema principal que siempre se repite. El título de esta conversación es Mundos propios para presentes inéditos, dramaturgia en alemán ante la postpandemia. ¿La pandemia realmente tuvo un efecto colateral en la escena de dramaturgia contemporánea? Y de ser así, ¿cómo se vio afectada? Para mí la pandemia fue en realidad algo que me alivió mucho, que me provocó alivio. Fue un momento donde tenía muchas cosas que hacer y cuando todas las citas se cancelaron, todos los compromisos, un estreno donde todavía ni siquiera terminaba de escribir la obra, estaba yo como en un torbellino. La verdad, fue un gran alivio cuando se vino esta desaceleración. Para mí personalmente fue muy positivo, por lo menos al principio. Y yo creo que por principio los teatros tienen que reflexionar muy bien cómo posicionarse como teatro en nuestra actualidad. ¿Qué significa? Es decir, se necesita una reflexión más consciente sobre el teatro. También, por ejemplo, ¿por qué a pesar de que ya terminó la pandemia vienen pocos espectadores al teatro? Es todo un proceso de reflexión. ¿Cómo influyó la pandemia al teatro? Pues sí, mucho, y a las autoras también. Yo creo que hay dos cosas que se vieron influidas. Una, las estructuras, se cancelaron las obras. A una obra mía en Graz se canceló. También los encargos para escribir obras. Había pequeños encargos porque las cosas grandes se pospusieron. Y lo otro es los temas, claro. En mi caso, yo no podría decir que esto se haya plasmado en mi escritura. Yo no tenía ganas de escribir sobre la pandemia en lo absoluto. Creo que mucha gente, muchos escritores no lo tenían, porque la literatura y el teatro también necesitan un cierto tiempo para procesar las cosas. Pero creo que también el teatro tiene el long COVID largo. Se notan como las reacciones secundarias y las secuelas a largo plazo. Y como dijo Teresa, ¿qué le pasa al teatro? ¿Cómo regresamos a la gente, al público, a las salas de teatro? Creo que hay muchas razones por las que el público no haya vuelto a las salas. Y yo quisiera verlo esto como una oportunidad, a pesar de que quizá en este momento se sienta más como un problema. Quizás hay que agregar de que en los teatros de habla alemana, o sea, en Suiza, Austria y Alemania, en términos generales se ha visto una reducción fuerte del público. Va menos público al teatro como antes y eso obviamente pone en una situación y un escenario completamente nuevo, una dinámica que existió hasta ahora, hasta antes de la pandemia. Y es algo que justamente por eso lo menciona. Justo otro tema otra cosa que me parece importante mencionar cuando un poco en cuanto a este título de la post-pandemia, creo que no está de más mencionar que siento que en este momento además en Europa y especialmente en Alemania y Suiza o Austria, uno de los temas fuertes, más que la post-pandemia, que casi ya está siendo orillada por la guerra en Ucrania, la crisis energética, la crisis económica. O sea, hay otros temas muy, muy grandes que casi que el tema del COVID es totalmente secundario.
¿Cómo se relacionan ustedes desde su escritura con estos temas? Creo que una obra siempre es más que un tema. Por eso no tendría yo la idea de trabajar mis obras por temas, pero creo que estas cosas que me pasan a mí o las que pasan en general cambian la sensación que tiene uno de la vida. La literatura es siempre una forma de observar al mundo o una propuesta de cómo se podría observar al mundo. Cuando mucho cambia, también de alguna manera eso cambia también el propio tono, la propia visión sobre las cosas, aunque sea de manera indirecta. Y eso influye también de manera indirecta la propia escritura, pero yo no lo veo como una influencia directa. A mí sí me influye esto directamente. Si pienso en el momento en el que empezó la guerra, yo vivo en un departamento que comparto con un georgio y una ucraniana. Yo dejé de escribir, dejé de trabajar y la dinámica que observo es que en la pandemia todo se ralentizó, todo se hizo más lento y en estos tiempos tan inseguros como yo no los conocía nunca antes, hay ahora una falta hay como demasiada energía, pero se cambió el ritmo. Hay una falta como de serenidad, lo noto en mi ritmo, en mi estructura de de mis obras, que son más vertiginosas y que los personajes buscan un apoyo que no tienen. Y si lo combino con la pregunta de antes, el teatro en Alemania probablemente va a tener que cerrar ahora porque hay que ahorrar energía. Entonces va a ser una especie de cierre como el que se dio con el coronavirus. Y por otro lado, hay esta necesidad también de que busca espacios, que busca respuestas, que se necesitaría más bien que se abrieran los tratos, tener espacios donde se pudiera hablar, para que se pudieran usar los teatros como espacio social. Y me parece que eso está pasando demasiado poco ahora. Veo una especie de brecha en la necesidad que tiene la sociedad ahora y de lo que podrían hacer los teatros, pero a los que se está presionando para regresar a una especie de aislamiento. En cuanto al tema de la guerra y en general los temas actuales, cómo se le imponen a una y al mismo tiempo cómo se da una impotencia sobre cómo poder superarlos y también a esta velocidad. No hay manera de serlo lo suficientemente rápido como para superar esto, cómo hacerlo de manera con buena calidad en una forma tan rápida. Es casi imposible cómo reflejar todos estos cambios. Y yo contemplo en mí una necesidad casi paradójica de no reaccionar de una forma pesimista en mis textos, sino curiosamente siento la necesidad de escribir una comedia. No sé por qué, quizá también la clave radique en que la necesidad de traer a la gente a los teatros tiene que ver con tratar temas inteligentes o tratar temas de forma inteligente, pero con una forma ligera. Para mí, yo no sé si el público así lo veo, pero para mí esa sería una clave para regresar al público al teatro. Y es algo paradójico y quizá inadecuado, pero pues es lo que despierta en mí. Y en ese mismo sentido, un poco como todavía abordando los temas, hay otro tema que me parece que es a nivel mundial, obviamente, que es el tema de la igualdad de género, el feminismo, las cuotas de mujeres, el movimiento Me Too. Según lo que yo tengo entendido, esta constelación de que tenemos puras autoras invitadas en el Teatro de este año fue por casualidad y me parece una casualidad muy afortunada por tener estas miradas de mujeres. Y en ese mismo sentido,
También aquí me gustaría saber de qué forma este momento que estamos viviendo también contribuye, influye, direcciona el trabajo que ustedes hacen. Creo que el teatro es en verdad sí un lugar en el que se tiene uno que plantear estas preguntas, estas cuestiones. La cuestión acerca del género, de representación del género, no hay manera de eludirlo. En mi última obra traté por primera vez de escribir personajes que no tienen género o que podrían ser ambos géneros, personajes que no tienen atributos que remitan a su género. Y no lo hice por compromiso o porque diga yo, esto se tiene que romper, sino simplemente porque me pareció que estas figuras, estos personajes para las obras serían más interesantes. Para esta obra serían más interesantes si no se les confronta con las ideas preconcebidas que tiene uno sobre el género. A mí más bien como que me estorbaba en esta obra estar pensando en los géneros. Esta obra trata de 3 escaladores o escaladoras, no se sabe qué son, si son hombres o mujeres, montañistas. Y a mí me parecía que, por ejemplo, se puede probar, se puede hacer experimentos en esa dirección. Me parece algo muy fértil. Yo me uno a Teresa, me parece muy interesante en el teatro, no solo repensar, sino romper o jugar con estas categorías de género. En mis obras, estaba pensando mientras hablaba Teresa, en mi última obra usé solo personajes femeninos y los ladrones de Schiller, pero eran las ladronas, y en vez de el padre era la madre, no era un patriarcado, sino un matriarcado. Y yo creo que para eso está el teatro, para pensar si hay que ir un paso más allá de este sistema binario, para no seguirlo apoyando, para no seguir produciendo estos clichés, sino decir, son seres humanos los que están actuando ahí, los personajes son seres humanos, hombre, mujer, ¿qué importa? Me da mucho gusto que hablemos sobre este tema, por un lado aquí y por otro que también sea un tema en el teatro o se esté volviendo tema en el teatro. Yo lo llevaría más allá. Yo diría en la cuestión de la equidad de géneros, se trata de la participación social. Y ahí el tema hombre-mujer, la binariedad de géneros desempeña un papel fuerte, pero la participación social de diferentes capas sociales también son importantes, de diferentes clases sociales, perspectivas internacionales, que también se reflejan en el teatro, no solo en el escenario, sino también en la industria, en la empresa teatral, se deben repensar para quién se hace teatro, por qué se hace teatro. Si pienso en el teatro germanoparlante, me parece que se puede decir que tiene como que es muy elitario a veces y que trata a veces los temas para sí mismo y de manera poco abierta y poco participativa. Entonces, ahí yo hablaría de equidad también de manera estructural. Y me alegra mucho que este discurso haya empezado y que estemos teniendo esta discusión. Y creo que tenemos un largo camino todavía por recorrer y que no termina aquí. Ahora ahondando un poquito más en cuanto a la escritura de cada uno de ustedes, quizás para el público presente, es muy interesante, realmente los textos se diferencian mucho en cuanto a ritmo, estructuras, de cómo se arma el texto, personajes o no personajes, si son textos escritos casi de corrido. En ese sentido, me interesaría saber qué tanto ustedes experimentan al momento de escribir justamente con el lenguaje, con el formato, si incluyen personajes o no personajes, figuras, no figuras. O sea, qué tanto o tienen una cierta estructura con la que ustedes se sienten cómodas y sobre esa trabajan.
normalmente. Yo tengo la sensación de que cada obra encuentra o debe encontrar su propia forma. Y esto quiere decir que en un principio no sé qué forma va a tener. Y ese es uno de los principales desafíos al principio cuando empiezo a escribir. Entonces tengo que escribir mucho, junto mucho material, hasta que de pronto encuentro un cierto tono, una cierta cuestión. Y cuando ya sé cuál es, entonces tacho lo demás y sigo ese ritmo o lo que sea, ya sea que sean diálogos cortos o texto corrido. Y eso aparece recién durante el proceso de escritura, por lo menos en mi caso. Y por eso yo diría que las formas son muy diferentes y van a seguir siendo diferentes, supongo, porque el contenido y la forma primero tienen que encontrarse, o yo tengo que encontrarlas, porque yo al principio tampoco sé para dónde voy, así me siento yo. En mi caso es parecido. La cosa es que entiende uno bajo forma. Es la forma dramatúrgica, el transcurso de las escenas, estilísticamente, el ritmo. ¿O qué? ¿A qué se refiere forma? Yo soy una gran fan de la estructura, pero solamente para volver a destruirla, para romperla, o para darle vuelta, o para falsificarla, o para manipularla y jugar con ella. Entonces necesito el corsé de la forma al principio, como un cierto recipiente, ciertos transcursos, y las lleno con material lúdico, digamos juguetón, y quiero hacer las cosas de manera diferente. Entonces la forma es la correcta cuando a mí no me aburre. Y entonces yo supongo que si no me aburre a mí, en el mejor de los casos tampoco aburrirá a los espectadores. Bueno, yo escribo sobre todo diálogos. Soy conocida también en Austria por escribir solo diálogos. Hay muy pocos autores que escriben diálogos. A mí luego me dicen cuando me ven tú eres la que escribe diálogos. Y creo que si se ven desde fuera, los textos se parecen, las obras se parecen. He encontrado una forma que me gusta y que al mismo tiempo cada obra necesita un tono nuevo. Cuando estoy en la situación de empezar una nueva obra, entonces pienso, ok, ya sé cómo lo voy a hacer, empiezo a escribirlo, ya tengo todo listo y me doy cuenta que es como muerto. Yo no puedo imitarme a mí misma en el tono. Tiene que haber cada vez un movimiento de búsqueda para encontrar un nuevo tono, un nuevo lenguaje, aunque sea una diferencia de milímetros, pero de todas maneras el tono es diferente. Las autoras se presentan con los siguientes textos para este festival, este ciclo Theaterwelt. Teresa Doppler con El pueblo blanco, Martina Klawadecha con La señora Ada piensa en cosas inauditas, y Vera Schindler con Gigi Wonder, La historia de una pierna, y la obra infantil Mocos de nube. Son textos dramáticos, como ya mencioné, que son muy diferentes entre sí en cuanto a sus temáticas, en la estructura con las que trabajan, como ya bien dijo, en el más amplio sentido de la palabra, el formato, el lenguaje, el ritmo. Y en ese sentido voy a hacer ahora preguntas a cada una para ahondar un poquito en estos textos que presentan en este ciclo. Y en ese sentido, Teresa, a través de un diálogo muy ceñido, un lenguaje específico, un ritmo marcado y composición estricta sin muchas más indicaciones en tu obra, develas toda una psicología de tus dos personajes. ¿Qué tan importante es el uso del lenguaje al momento de crear una obra
ya lo mencionaste un poco, y personajes, y cómo los vas desarrollando, cómo los vas trabajando, cómo ahondas en esa psicología que develas a través de estos diálogos, como tú ya bien dijiste. Yo creo que la lengua o este tono es como un motor y me uno a lo que dijo Vera. Cuando ya lo tienes, es el motor, es lo que echa a andar todo. Y por principio, cuando comienzo, sé muy poco acerca de la obra, acerca de los personajes. Es más bien como una especie de ensayo. Tienes una situación, tienes un lugar y tienes más o menos los tipos que van a ser los personajes, una idea aproximada. Y después te metes a la búsqueda de la historia. Es un movimiento hacia adelante en el que uno misma se sorprende al final, porque una misma sabe muy poco al principio. Y la psicología, bueno, con la psicología yo me pregunto si estos personajes, ya veremos la obra, en qué medida, me pregunto en qué medida puede desempeñar un papel la psicología en el teatro. Las novelas están hechas para la psicología, pero las obras de teatro son más bien, en el fondo, siluetas. Creo que en la obra estos personajes tienen algo también como de siluetas, algo esquemático, donde los actores pueden meter algo de psicología si quieren, pero yo no soy una gran fan de psicología en los personajes, debo decir. Creo que se puede leer en lo que pasa en los personajes, pero no creo que sean personajes psicológicos. Esa es la pregunta, ¿qué son? Bueno, una obra de teatro es siempre como un esqueleto en realidad, y la psicología necesita carne, y quizás son los actores los que me pongan esa carne. Pero no, en realidad los que ponen la psicología son los espectadores, son la carne que observa la obra. Bueno, también más allá de la psicología, los personajes tienen como una postura frente a la vida y deciden ver la vida de una forma muy particular, independiente también de la psicología. Quizás eso también sería bueno, creo, mencionarlo, me faltó mencionar. O sea, más que quizás figura psicológica, es una postura de vida, una postura de cómo tú te enfrentas, cómo quieres vivir tu vida, qué tanto tú quieres involucrarte emocionalmente o no emocionalmente, si la vida personal o profesional es más importante por sobre quizás tu bienestar emocional. Vera, en un texto que es más bien una narración continua, el texto que ella presenta acá, una narración continua de diferentes ángulos donde hablan los trabajadores que asfaltan una carretera, él o la artista, el galerista, la prensa, desde tonos incluso coral en muchas ocasiones. Deconstruyes el capitalismo del mercado del arte, el colonialismo, hay un alto grado de violencia. Por otra parte, en la obra infantil que presenta, abordas el tema de los prejuicios, desigualdades sociales, la exclusión. Son grandes temas que los visualizas a través de situaciones casi que fantásticas y delirantes en muchas ocasiones. Y por otra parte, también para mencionar, en tu taller, por ejemplo, propones un formato que es la escena performance conversación. ¿Por qué te decides por estas situaciones que se salen un poco de las convenciones como normales, clásicas, para retratar estos grandes temas? Es una pregunta muy grande. Bueno, yo uso la escritura para pensar o para entender. Yo no pienso de manera tan teórica, sino que creo que pienso al escribir. Y esos son temas que trato de penetrar.
Y eso me estuvo, o sea, por ejemplo, en Gigi Wonder, realmente me estuvo dando mucha vuelta en la cabeza el constructo de la explotación global, quién le pertenece a quién no le pertenece a quién se enriquece, quién se pierde, a nadie se le pregunta qué quiere. Y eso lo metí en una forma que es bastante grotesca, en un molde, digamos, grotesco, que lo exagera. Busco imágenes que son más fuertes que, entre comillas, solo la realidad, aunque creo que a veces la realidad es tan exagerada también, pero para hacerla más táctil, digamos, más sensorial. Entonces, por eso juego y lo repito como en una especie de experimento de laboratorio. Y creo en Gigi Wanda lo que me importaba era la cuestión de las perspectivas. Y en la obra infantil me importaba más bien cómo es que pasa cuando uno no encaja en el sistema y cómo manejarlo. Y creo que es una pregunta muy grande y se puede contestar en muchos niveles y todos tienen su razón de ser. Y yo traté de darle aliento a mis personajes para pensar afuera de las convenciones y no dejar que los repriman y de confrontar esto en diferentes niveles. Martina, en tu taller trabajarás sobre la posibilidad de adaptar y retocer los cuentos y las historias para crear personajes. Tu obra es una adaptación libre de la biografía de la matemática inglesa del siglo XIX, Ada Lovelace, visionaria de la era digital, y que unes con la saga alpina Seinen Tunchi, que quizás puedes explicar un poco de qué va. ¿Cómo llegaste a juntar esta biografía, que llegas a ficcionar hasta el presente, con esta saga? Y si esta conjugación de realidad y cuentos o sagas es algo que trabajas regularmente en tus textos. En la obra de la señora Ada, realmente sí hago algo que he hecho en la literatura, en la prosa, que uso motivos existentes o historias o personajes históricos y que les doy la vuelta y los pongo en nuevos contextos, porque me parece interesante qué pasa a través de los siglos, a través del tiempo, a través de las culturas, qué motivos, qué historias se repiten y si se les pueden comparar. Se les puede poner una junto a la otra y ver aquí pasa esto, aquí pasa lo otro y por qué son tan parecidas y por qué de pronto se teje una red. Mis historias no son lineares, sino que son redes a través del tiempo. Y en el caso de la obra, la señora Ada piensa en cosas inauditas. Fue que un teatro me impulsó a trabajar con la saga, con el mito Seinen Tunchi, que es una leyenda de la zona alpina, creo que también en Austria, no solo en Suiza. En el que los campesinos alpinos se van en verano a las montañas y por aburrimiento se fabrican una muñeca con lo que tienen a mano, trapos, harapos, paja, una muñeca femenina y la bautizan, juegan con ella, y la usan para trabajar, también para el sexo, la abusan, abusan de la muñeca, pues es una proyección de sus deseos y sus anhelos. Y en el verano, cuando termina el verano, la muñeca exige que uno de los campesinos se quede, los demás se van y ella lo desuella. Se venga de todos en este campesino y bueno, esa es la saga. Y a mí me pareció interesante, bueno, una criatura que alguien crea, que no es nuevo, está Galatea, Pigmalión, Frankenstein, por supuesto, es un motivo recurrente en la literatura, una criatura que se voltea contra su creador. Y esta saga la transporté
a un futuro o a la actualidad o a una actualidad futura en la que la inteligencia artificial desempeña un papel. ¿Cómo se puede comparar eso cuando una criatura supera a su creador? Y lo relacioné con un personaje histórico, la matemática, que a mí me parece, sí, como lo dijiste, que está al principio del desarrollo digital que se ha dado hasta hoy, Ada Lovelace. Y yo también trato de entender cómo es que las historias, las cosas se repiten a través del tiempo y de la historia misma. Yo escribo para yuxtaponer y conectar las cosas para que den un poco de sentido, aunque sea un poquito de sentido. Quizás lamentablemente solo tenemos 45 minutos para esta conversación porque a las 8 ya comienza la primera función. Pero me gustaría hacer una última pregunta para las tres, que quizás requiere de un poquito una introducción. La infraestructura y la escena teatral en los países de habla alemana es una infraestructura bastante única. Hay un montón de teatros, hay presupuesto, hay público, hay diferentes festivales que promueven el teatro en general y la dramaturgia contemporánea de habla alemana en general. Independiente que también los teatros en Alemania, en Suiza y en Austria están enfrentando tiempos difíciles para estándares de allá, hay que decirlo. La verdad que hay toda una infraestructura que promueve la dramaturgia contemporánea de habla alemana. Hay varios festivales que son específicamente que se dedican a eso, que tienen importancia, que la prensa los cubre, tienen espacio de residencia, pueden escribir. Me gustaría hacer un ejercicio, que ustedes hagan un ejercicio de como salirse de algo, de un mundo que para ustedes, quiero creer, es normal o con el que ustedes crecieron y que lo vieran de afuera y que quizás dijeran qué es lo que para ustedes es clave o importante, que les da ese, quizás llamarlo sistema, ¿sabes? O sea, como la seguridad de algo, la visibilidad de sus textos, que se aseguren que los lleven a escena. También hay que decir algo, que en el ámbito teatral del teatro de habla alemana, también, o sea, no solamente se promueve el montaje de textos contemporáneos nuevos a través de festivales, o los teatros también tienen dentro de sus líneas curatoriales la promoción de textos contemporáneos, sino que también hay una tradición que de este lado no es tan usual, es que se vuelven a montar varias veces los textos contemporáneos. En general, en las escenas acá en México, en Latinoamérica, se monta una vez un texto contemporáneo nuevo, es muy extraño que otra directora, otro director los tome y los vuelva a montar. Que para eso también incluso hay una denominación muy específica en alemán, que es la Nachinszenierung, que es cuando se vuelve a montar. Entonces, a mí siempre me parece como importante visibilizar eso porque son realidades realmente muy diferentes de creación desde como para ustedes como autoras. Y me gustaría saber qué es lo más importante para ustedes, o dónde sienten que eso es algo para ustedes sustancial en su trabajo y en su proceso creativo. Yo tengo que empezar ahora. Fueron muchísimas preguntas. Si me salgo de mi mundo y desde afuera contemplo el teatro suizo, austríaco y alemán, me parece que es una fortuna, que es un privilegio poder escribir ahí, que se monten obras contemporáneas, y yo no tenía claro que no se remontan las obras que ya se
pusieron. Creo que eso pasa también cada vez menos en Alemania o en Europa, pero sí pasa. Y yo creo que tiene que ver con los dos lados del teatro, que por un lado el teatro puede ser muy sustentable y muy duradero, pero que no debe ser duradero ni sostenible. Puede reaccionar de manera muy rápida a las cosas o bien puede reflejar cosas actuales en un texto. Y por otro lado, también pueden ser pasajeros y ya no se les vuelve o sea, como efímeros, pueden ser una cosa efímera que no se vuelva a montar. Pero es una cosa increíble que se pueda escribir un texto y que luego, sabiendo que se va a montar, yo creo que la situación de escritura es un poco diferente para todas nosotras según transcurra. Ayúdenme, por favor. Me estoy ahogando. Creo que el dinero es lo más importante, en realidad. Hay muchas becas, hay premios, y eso es naturalmente que solamente puedes escribir cuando tienes tiempo y dinero. Y el dinero te compra tiempo para escribir. Y gracias a eso es que pude empezar a escribir, gracias a estas becas. Hay muchas becas, por lo menos en Austria, pero creo que en Suiza y Alemania también. Y creo que pues sí, eso es lo que quería decir. Si yo diera un paso para atrás, como dices, creo que para mí el aspecto más importante sería que esto crea la posibilidad de experimentar y que haya un resultado abierto para poder usar este arte y poder tratar temas sociales. Yo vivo en Berlín y desde la escena cultural berlinesa puedo decir que hay muchos fomentos para la escena off, para la escena independiente. Berlín tiene una escena off independiente muy grande. También hay una escena de teatros estatales fuertes, pero esta escena off es donde más se aprovechan las becas. Hay que postularse, es difícil postularse, pero bueno, gracias a eso pueden surgir nuevas formas. Y después, cuando ya se montan y se han demostrado que funcionan en la escena independiente, se les invita también a los teatros estatales, que son empresas que tienen que tener también rendimiento económico, o sea, tienen que fijarse que tengan público, que vaya gente al teatro, que se fijan en los números, y ahí hay poco espacio para el riesgo y poco espacio para el cambio también. Tengo que denunciarlo un poco. Pero en esta escena off, en la escena independiente, surgen nuevos formatos, nuevas perspectivas y casi que se deslizan después en el teatro estatal. Y esta posibilidad, eso me parece un aspecto totalmente importante, que el arte sea innovativo, que cambie y que también la forma de participar en él cambie, como dijiste, que se pueda trabajar de forma cercana a lo que está sucediendo. Eso se puede hacer más rápido en el teatro off que en los teatros estatales, donde se tienen que planear y pensar las cosas con años de anticipación. Y eso a mí me parece muy importante, sí. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo esta última respuesta, porque yo creo que es sumamente importante que justamente podamos también tener espejearnos en el fondo en otras experiencias que de alguna forma también sean un incentivo para seguir trabajando y promoviendo también la dramaturgia contemporánea local en México, que creo que es grande, importante y que requiere ser aún más visibilizada. Teresa, Martina, Vera, muchísimas gracias por esta conversación. Bienvenidas a México y los invito a ver la función ahora a las 8. Muchísimas gracias. Dankeschön.